Hoy vamos a tener el siguiente tema sobre la visión. Yo quiero que usted ponga atención a todo el trabajo que estamos realizando cada domingo en la primera parte, para que usted pueda tomar atención a la bendita palabra de Dios. Todos los temas que estamos tratando nos va a servir para que podamos saber el trabajo que la iglesia hace permanentemente. Es para mí un placer presentar en esta mañana tan linda a nuestro querido hermano Fausto, y él se va a encargar de este tema. Lo vamos a recibir con caluroso aplauso. Gracias, pastor. Buenos días, mis amados hermanos. Continuamos este tiempo con las enseñanzas de la visión de la iglesia. Y el tema que corresponde el día de hoy es la oración de fe. Hemos visto estas semanas cuán importantes son las almas para el Señor y también cómo poder llegar a esas personas también. Y ahora vamos a ver que el primer paso para que una persona pueda ser salva es esto, la oración de fe. Es importante hacer la oración de fe al ganar almas. Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra del Señor que nosotros, si deseamos acercarnos al Señor, reconocemos que hemos pecado. El primer paso es confesar con nuestros labios que somos pecadores y que queremos salvarnos. No solamente es suficiente con desear o querer, es necesario abrir nuestra boca. La oración de fe es una de las oraciones más importantes que una persona puede realizar. Por esta razón es de vital importancia que cada nuevo creyente haga la oración de fe, u oración de entrega también se llama, como una manifestación y evidencia que a causa de escuchar la predicación del Evangelio recibe a Jesús en su corazón y entrega su vida a Él, aceptándolo como Señor y Salvador. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La decisión más importante que una persona puede hacer cuando está viva es esa: decirle, Señor Jesús, yo soy pecador, te recibo como mi Señor y Salvador. Hay decisiones importantes en la vida como estudiar, seguir una profesión, casarse, tener hijos. Cualquier decisión es importante en esta vida, pero la más importante en la vida de un ser humano es esta, porque esta sirve tanto para la vida natural, terrenal, como la vida eterna. Es más importante la vida eterna porque algún día saldremos de este mundo y pasaremos a la presencia del Señor. Y una persona que hizo conscientemente esta decisión en su vida, como el ladrón que estuvo al lado de Jesús, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Tal vez tuvo una conversación más larga y le dijo Jesús, perdóname porque yo soy pecador. Y esa decisión, tan solo esa decisión, no sé si le costaría 1 minuto o 2 minutos, y se fue a la eternidad junto con Jesús. Entonces, esa es la decisión más importante que cualquier persona puede tomar en esta vida. Y para eso estamos llamados nosotros, pero también para poder llevar ese mensaje a las demás personas que aún no conocen. El llamado. 2 aspectos importantes. Hacer el llamado en cada reunión o en la célula o en cada evangelismo o en cada reunión que se pueda tener. Es importante luego de llevar el mensaje de la palabra, sea aquí en la iglesia, en la red de jóvenes, en las células, o si usted va de evangelismo, o tal vez también tiene alguna reunión en su hogar. Es importante hacer la oración de fe aquí en la iglesia o donde quiera, pero si usted tiene la oportunidad de tener una reunión con su familia, aproveche esa oportunidad. Aproveche, porque tal vez usted les invita a que vengan a la iglesia, pero ellos no vienen. Pero usted tiene la oportunidad de poder predicarles del Evangelio y que hagan la oración de fe, la oración de entrega a Jesucristo. Ahí en sus casitas, donde quiera que estén, aproveche cada oportunidad en su familia, en su trabajo, con sus compañeros. También, compártales del Evangelio y hágales hacer la oración de fe. Donde quiera, es importante, donde quiera el Señor puede tocar el corazón de las personas y pueden ser salvas, sea en el trabajo, en los estudios, en el hogar, en la iglesia, en la célula, donde sea, pueden ser salvas las personas. 2, presentar la cruz de Cristo en el momento del llamado. Después de la predicación del día,
sea en la reunión o en la célula, todos deben unirse en la oración de entrega con el predicador, tal cual como lo hacemos aquí, como lo hace nuestro pastor. El siguiente modelo de oración te ayudará a hacer una oración de entrega en un servicio regular de tu iglesia o de tus células. Esta es una oración modelo. Hay algunos tipos de oración, pero por lo general esta oración lo hacemos. Dice: Padre Santo, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Padre, cambia mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Si nosotros animamos a las personas que puedan hacer esta oración, luego de haberles predicado el Evangelio y tienen una conciencia real de que están lejos de Dios, las personas lo van a hacer conscientemente y van a ser salvas. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Saben qué es el Evangelio? Es buenas noticias, se dice, ¿verdad? Pero ¿cuál es la mejor noticia que un ser humano puede escuchar en su vida? Que Dios quiere salvarle a través de Jesús. Esa es la mayor noticia, el mejor mensaje que una persona puede escuchar. Que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado y desea salvarnos, siempre y cuando nosotros podamos arrepentirnos de esos pecados y comenzar una nueva vida y decir: Señor Jesús, entra a vivir en mi corazón. De eso se trata el Evangelio. Muchas veces nosotros creemos que el Evangelio es darles buenas noticias y le decimos, nosotros no debemos llegar a las emociones de las personas, a sus sentimientos, a sus emociones y decirles: ¿sabes qué? Dios quiere un milagro para ti, Dios tiene promesas para ti, tú vas a prosperar, tú vas a hacer muchas cosas y está bien. Pero eso sería luego de que la persona sea salva y luego se dé cuenta de las promesas que Dios tiene en su palabra. Pero el primer paso, el verdadero evangelio, es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. También no lleguemos al razonamiento de las personas, no le digamos: sabes que Dios sí existe, y se ponen a conversar sobre la existencia de Dios y entran en el razonamiento. Cuando la gente entra en su razonamiento, se hace un poco escéptica, incrédula. Más bien a la conciencia. ¿Cómo se llega a la conciencia? Con mucho amor, pero también con toda la autoridad que el Señor nos ha dado. Llegamos a su conciencia diciéndole: dice la Biblia que somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecador. Tú has cometido pecado, tú has pecado, y se le confronta con el pecado y la persona se va a dar cuenta que es pecador, porque la palabra de Dios dice, Romanos 3, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso es para todo el mundo, para todas las personas. Cuando llegamos a la conciencia, les podemos decir: eres pecador, pero hay una salvación, hay un único camino para llegar al cielo, Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando llegamos a la conciencia, le hacemos dar cuenta a la persona que es pecadora y que necesita a Jesús como Señor y Salvador, la persona va a tomar en serio esa palabra. Ese es el verdadero evangelio, la cruz de Cristo. Luego podremos predicarles de lo demás, las promesas del Señor. Luego podrá la persona tener inquietudes, preguntas, y Dios va a ir resolviendo esas inquietudes en sus corazones. Pero ese es el primer paso. Compartirles del evangelio, la cruz de Cristo. Eso significa la cruz de Cristo. Jesús murió por nuestro pecado y estamos perdidos sin Él. Un infierno sin Cristo o un cielo con Cristo. Luego de la oración, si es una reunión de la iglesia, invitar a quienes la hicieron por primera vez a un salón aparte, tal cual como lo hacemos acá. Se hace, luego del mensaje, se hace un llamado a las personas que están acá por primera vez, se les invita a que pasen al frente, se les hace repetir la oración de fe o la oración de entrega y se les lleva a un salón de consolidación. En el salón de consolidación es donde está un líder preparado para poder explicarles con más detenimiento y detalle cómo está su vida delante del Señor, que necesita. Estos son los pasos que hay que explicarles en el salón de consolidación. Orar juntos nuevamente, enfatizando 4 aspectos en la vida de esas personas. Su necesidad de Dios, se les explica que necesitan de Dios, que sin Dios están lejos, sin Jesús están lejos. Su condición: Señor, te necesito, soy pecador. Nuevamente ahí se les recalca que somos pecadores, que estamos lejos de Dios y Dios desea que tengamos una nueva vida. Luego, su arrepentimiento: Señor, perdóname. Estos 2 pasos son tan esenciales: decirle que es pecador y que debe arrepentirse. Si solamente le decimos que es pecador,
Tal vez no se dará cuenta que tiene que arrepentirse, pero le debemos decir, tienes que arrepentirte. Y un verdadero arrepentimiento, nosotros sabemos que es verdad, es dar un giro de 180 grados a nuestra vida y comenzar una nueva etapa. Si andaba en camino de tinieblas, de pecado, cualquier pecado, me arrepiento y voy en rumbo directo al Señor. Y luego la entrega. Señor, tú eres mi único Salvador, te necesito. Jesús, sálvame, por favor. ¿Sabe qué? Cuando la gente se da cuenta y tiene una real connotación, o sea, se da cuenta de que necesita a Jesús en su corazón, cualquier persona desesperadamente lo debería hacer, esa oración, decir, Señor, te necesito. Por eso muchas veces nosotros vemos acá a personas pasar al frente llorando, porque Dios ha tocado su corazón y le está diciendo que necesita a Jesús en su vida para que pueda salvarse. Muchas personas lo hacen, otras tal vez no lo harán, pero la palabra queda sembrada en el corazón para que tal vez algún momento puedan también arrepentirse. Entonces, ese es el verdadero mensaje que se les da acá con detenimiento en la sala de consolidación. Es de suma importancia apuntar las necesidades de la persona y orar por ellas. Manifestarle que se le llamará y visitará para orar por sus necesidades e invitarlo a una célula. Después de la sala de consolidación que se le da ya en la enseñanza de estos pasos, es tan importante tomar sus datitos, orar por cualquier necesidad y petición que ellos tengan, para que puedan sentirse respaldados por Dios primero y también por una oración que nosotros podamos hacer. Es tan importante darle el seguimiento adecuado. Eso es la consolidación, pero ya las próximas semanas estarán dando el tema ya más detenidamente en qué consiste la consolidación. Pero eso es importante, orar por la necesidad de la persona y decirle que vamos a estar pendientes de él, que no se aparte, sino más bien invitarle que venga cada domingo a la casa del Señor. ¿Cómo ganar almas en una célula? Antes de eso, si sea acá hermanos que no asisten a una célula, nosotros le invitamos que pongan su corazón, que el Señor inquiete su corazón para que puedan asistir a una célula. Acá hay muchos hermanos que asistimos a una célula, pero también hay hermanos que no se han decidido asistir a una célula. Y le invitamos para que usted pueda decir, Señor, yo quiero asistir a una célula. Si usted conoce a algún líder, acérquese a algún líder y pregúntale, ¿cómo puedo asistir a una célula? ¿Qué debo hacer? Ayúdame, ubícame en una célula. Dios está haciendo el llamado a cada persona, no solamente a algunos. Nos está haciendo el llamado a todos, porque todos somos embajadores de Cristo y todos estamos en la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y gracias a Dios tenemos acá una estructura muy, muy buena, excelente, para poder crecer como iglesia. Entonces les animamos a los que no asisten a una célula que puedan hacerlo, ¿ya? El fruto, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Para ganar almas en una célula es necesario tener claros los siguientes aspectos. 1. Tener una visión clara de nuestro objetivo. Es importante orar de manera específica, debes tener metas claras y visualizar con claridad cada cosa que anhelas conquistar. ¿Cuántas almas quieres ganar para tu célula de manera semanal? Luego que usted ya asiste a una célula, luego usted ya de algún tiempo no se va a quedar tranquilo ya porque dice, wow, tanto recibo en una célula, tanto me ha ayudado Dios. En una célula se crece, en una célula se comparte, en una célula se llora, en una célula se ríe, en una célula se hace muchas cosas, pero lo más importante es que podemos tener comunión, compañerismo en una célula y se crece. En una célula se crece espiritualmente y luego Dios va a inquietar su corazón y usted va a decir, wow, yo también puedo tener una célula, yo también puedo ganar almas, mi familia para Cristo. Puedo hacer una célula en mi casa, puedo invitar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi familia. Puedo invitar para hacer y abrir una célula. Cuando usted abre una célula, es bendecido por el Señor porque usted está honrando, dándole el tiempo, sirviéndole al Señor. Si usted no asiste a una célula, asista a una célula y luego Dios va a inquietar su vida y su corazón para que pueda también abrir una célula y luego usted va a tener un objetivo claro, va a decir, Señor, yo quiero ganar almas para Cristo, quiero a mi familia, a mis amigos para Cristo. Dice, tener un deseo ardiente por las almas. Debes tener un deseo ardiente por las personas, sin olvidar lo que has pedido. Debes estar atento a perseverar en oración para cumplir cada meta que te propones. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, dice que Él veía a las personas que andaban como ovejas sin pastor. Y Él se entristecía tanto porque veía su perdición.
Y por eso dice que él tenía esa pasión, esa compasión por las personas que estaban perdidas. Y esa misma compasión, ese deseo ardiente debe nacer en nuestra vida para poder tener esa misma pasión que tuvo Cristo y ganar almas. Entonces luego usted ya luego de estar en una célula, Dios va a inquietar su corazón y va a abrir una célula y luego va a tener pasión por las almas y va a orar por ellas, va a estar pendiente de esas personas y luego Dios le va a dar el crecimiento, le va a dar el crecimiento. Tal vez acá hay personas que dicen, no, es que yo no podré, no sé si Dios me querrá usar. Moisés tenía estas mismas inquietudes y decía, Señor, yo no puedo, no sé hablar, busca a otra persona, no me llames. Y esas inquietudes, esas preguntas le hacía Moisés a Dios. Y Dios le decía, yo soy el que soy, yo te quiero usar a ti. Dice, Señor, pero no puedo hablar. Dice, yo voy a usar a tu hermano Aarón para que hable por ti. Y los dos van a ir delante de Faraón para que le diga a Faraón, deja salir a mi pueblo. Entonces, si usted tiene esos miedos, inquietudes, esos temores en su vida, Dios va a ir en el proceso alejando esos temores. Y como dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amor por las almas, amor por nosotros mismos, amor por la gente, compasión por ellos, dominio propio para decir, sí, Señor, yo acepto ese llamado que tú me estás haciendo. Eso nos ha dado Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía. Orar hasta obtener la sustancia de fe, es decir, orar hasta obtener el resultado. Cuando recibes la sustancia de la fe, te conviertes legítimamente en dueño de todo lo que has visualizado. Para obtener esta sustancia debes ser constante en la oración y la visualización clara. Para esto se requieren tiempos de calidad y quietud en el Señor. Es tan importante esto, orar hasta obtener el resultado. Nosotros somos seres espirituales, somos seres naturales, pero somos seres espirituales también. Y así como nosotros nos alimentamos, así como respiramos, nosotros necesitamos la oración, necesitamos de la palabra, necesitamos la vida espiritual para poder vivir. Si no oramos, nuestra vida espiritual se seca. Y ya luego nosotros no vamos a orar solamente por nuestras peticiones, sino que vamos a pensar en los demás, vamos a orar por las peticiones de las demás y hasta alcanzar ese objetivo, los resultados. Si usted ya asistió a una célula, si usted ya, Dios inquietó para que abra una célula, usted va a tener pasión por esas almas y va a orar por las nuevas personas que le llegan, va a orar incluso por personas que usted no conoce para que llegue. Y usted se va a trazar objetivos y va a perseverar en la oración, va a perseverar y perseverar y perseverar en la oración. Nunca en nuestra vida debemos dejar de orar. Está bien pedir por nosotros, pero también pedir por el reino de Dios. Nunca en nuestra vida dejar de orar, ni tampoco dejar de leer la palabra del Señor. Dar muestras de fe confesando la palabra. Al tener la certeza de tu milagro, debes confesarlo diariamente y con alegría a pesar de las adversidades. Una de las maneras más poderosas de demostrar tu fe es a través de la confesión de la promesa que Dios te ha dado. Pon tu fe en acción. Una célula que fructifica es una célula de éxito. Y aquí vemos acá dos escuelas de acá de la iglesia. Y no se preocupe al principio. No se preocupe si es que el Señor le pone una persona, dos personas y usted dice, no, es que no viene y se desanima. No se preocupe porque así se comienza. A veces se cerrarán células. Pero si usted es fiel, perseverante, sigue orando, la gente le va a llegar, esas personas por las cuales usted está orando, le va a llegar porque usted es fiel y perseverante. Y acá ya vemos un fruto consolidado, acá ya vemos el trabajo ya, pero muy lindo. Tantas personas, líderes sirviendo a la iglesia. Ese es el objetivo, que podamos crecer y formar líderes para que puedan hacer lo mismo. Jesús fue por la oveja perdida y ahí vemos una imagen de Jesús. Jesús dice que dejó las 99 y fue por la oveja perdida. Y es nuestra responsabilidad también hacer lo mismo. Ir por las personas que no conocen al Señor, ir por las personas que tal vez también están apartadas, que ya han conocido alguna vez, y dar el tiempo, dar recursos, dar todo lo que esté a nuestro alcance para poder alcanzarla, a esa ovejita perdida. Imagínense, para Jesús es tan importante una oveja. No se diga los 8,000 millones de habitantes que ya somos en la tierra. Para todos está extendida la invitación para salvación. Pero Jesús está anhelando que nosotros también tengamos esa pasión por ir
por esas ovejitas perdidas que están allá, sin rumbo, sin conocer al Señor. Dentro de ello están nuestras familias, ¿verdad? Nuestros amigos que conocemos, nuestros compañeros de trabajo, a todos Dios desea alcanzar con la salvación. Entonces, para finalizar, es tan importante hacer la oración de fe, es tan importante hacer la oración de fe porque ese es el primer paso, Predicarles la cruz de Cristo, ese es el verdadero evangelio, y luego decirles, acepta al Señor. ¿Quieres aceptar al Señor Jesús? Yo te invito a que puedas aceptar al Señor Jesús en tu corazón y aproveche cada oportunidad que el Señor le da con su familia, en una reunión, en un almuerzo con sus compañeros de trabajo, en un tiempo en sus estudios con sus compañeros, donde quiera. Usted puede hacerles la oración de fe a las personas que no conocen a Jesús. Y no importa que le digan, ¿sabes qué? No quiero, no me gusta, no me hables y todo. Si a Jesús le rechazaron, uno no debe tener tal vez el temor de que le van a rechazar. A Jesús le rechazaron, nosotros más bien debemos ser perseverantes, fieles, y algún momento esas personas van a aceptar, o algún momento van a necesitar que usted les predique o les dé un consejo para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Eso pasa. Cuando saben que usted es cristiano, la gente luego se le va a acercar y le va a decir, dame un consejo. ¿Qué dice la Biblia con respecto de eso? Porque saben que usted es cristiano y usted les ha predicado, usted les ha dado el ejemplo y van a tener esa confianza de acercarse. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Yo les invito a que cierren sus ojitos, por favor. Padre, yo te doy gracias por este lindo tiempo que tú nos has regalado en esta mañana, Padre. Gracias por hablarnos, ministrar nuestro corazón, por retarnos, Padre, y poner en nuestro corazón esa inquietud, Padre. Tal vez tú nos has hecho un llamado para poder ir a una célula, nos han invitado, pero tal vez nos ha dado miedo, temor, mi Señor. Y yo te pido, Padre, que esta mañana pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad en el corazón de mis hermanos, para que puedan buscar una célula, Señor, puedan tener esa pasión por servirte, por estar a tu lado y por crecer, Señor, acá en la iglesia. Y que tú luego también Padre, inquietes su corazón para que puedan también luego abrir una célula y así se extienda tu reino, Padre. Te damos toda la gloria, la adoración y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que el Señor les bendiga. Fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Paso a paso estamos aprendiendo estos detalles tan lindos. Debemos nosotros poner atención. Vamos a continuar con la siguiente parte. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, el verso 28 vamos a leer. Primera de Corintios 12, verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Oremos, Señor. En esta mañana tan linda oramos, agradecidos por tu amor. Tu divina presencia, Señor, se hace manifiesta a nosotros. Te damos honor y gloria solo a ti. El honor y la honra te pertenecen. Gracias, Señor, porque venir a tu casa es la mayor bendición y el mayor privilegio. Te suplicamos, amado Espíritu Santo, que tú te hagas presente. Eres bienvenido. Enséñanos, Señor. Danos el consejo del cielo a través de la palabra. Y que esta bendita palabra quede grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra, que es más importante. Todo honor, toda gloria, toda adoración y alabanza te pertenece. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Los dones del Espíritu Santo, parte 4. Espero que usted pueda atender esta palabra porque nos puede bendecir. Uno de los primeros dones que vimos fue el don de la profecía. La profecía es algo que Dios entrega a una persona para poder exhortar, animar, alentar a otra persona o a una iglesia.
Pero ahora entrando en el don del apóstol, vamos a evaluar algunos detalles que son tan importantes y tan valiosos. Ponga atención. Habíamos dicho que los frutos los desarrolla cada creyente, pero los dones Dios los imparte según Él quiere. Usted debe desarrollar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos usted los puede cultivar con una actitud sabia, leyendo la palabra y haciendo efectivo ese pedido del Señor de cultivar esos frutos para que usted pueda bendecir a otras personas. Los dones son dados a una persona para edificación de la iglesia. Y uno de los primeros dones que planteábamos era el don de la profecía. Ahora vamos a entrar en el don del apostolado. ¿Cuál es la definición de este don? Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo que les permite asumir y ejercer un liderazgo sobre cierto número de iglesias con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales que es reconocida y apreciada por estas iglesias. Entonces, hermanos, un apóstol ya no maneja solamente un grupo de personas, maneja un grupo de iglesias. Y estas personas que tienen el don del apostolado dan consejo a las iglesias, guían a las iglesias, también plantan iglesias y ayudan para que esas iglesias se sostengan y se mantengan. El apóstol Pablo, cuando fue fundando las iglesias, luego él tomó atención a esas iglesias. Les alentaba, les animaba, les fortalecía, les exhortaba, les guiaba, porque él como apóstol que había fundado estas iglesias necesitaba consolidar esas iglesias. Eso es lo que hacía. Hay algunos pasajes que revelan este don del apostolado, y es el primer pasaje que leímos en 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. También en 2 Corintios 12, 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. También vayamos y veamos lo que dice en el libro de Efesios capítulo 3, comenzando en el verso 1. Efesios 3, comenzando en el verso 1. Mire lo que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de mí la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué tremendo. Muchas veces, hermano, Dios revelaba cosas a los apóstoles y a los profetas. Y esos eran encargados de impartir esa revelación al pueblo, porque ellos tenían algo de particular. Dios les había dado ese don del apostolado. También veamos lo que dice la Biblia en Efesios 4, verso 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje, hermanos, nos da un referente. ¿Cuál fue la razón para dar el don del apostolado? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un profeta, un apóstol, es levantado para que pueda bendecir al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 15, verso 1 y 2, veamos lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermano, en esa época, te recordará que tocamos un poquito este tema. Se hizo muy polémico el hecho de la circuncisión en medio del pueblo gentil. Los fariseos que se convirtieron al Señor, que eran judíos, querían que los gentiles se circunciden y guarden la ley. Pero hermanos, cuando hicieron la evaluación de este pedido, de este tema, llegaron a una conclusión en el Concilio de Jerusalén que es fundamental. Decía que debían guardarse de los sacrificados a los ídolos, de ahogado, de fornicación y de comer sangre. Si eso hacían, ellos estarían adecuadamente encaminados en los principios de la palabra. Pero aquí había esta discusión sobre el tema de la circuncisión y el hecho de guardar la ley. Pero hermanos, cuando usted analiza el capítulo 15 del libro de Hechos, se va a dar cuenta que ellos dicen: hemos creído pertinente, el Espíritu Santo y nosotros, de que se debe tener en cuenta esto nada más. No comer algo sacrificado a los ídolos, no comer un animal ahogado y tener cuidado de no comer sangre y tampoco la fornicación. Este era el pedido que se hacía al pueblo gentil. Y después escribe al final de la carta en el libro de Hechos, dice: pasadlo bien. No había más requisito para un gentil para ser salvo: aceptar a Jesús y guardarse de esas cosas. Entonces ya no le obligaban a un gentil a que guarde la ley, ni tampoco le obligaban a un gentil que se circuncide. Esto lo llegaron a hacer en un acuerdo los apóstoles, juntamente con otro grupo de discípulos. Gálatas capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. O sea, hermanos, Pablo fue constituido apóstol del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Ahora, expliquemos un poquito este tema del apostolado. El apóstol es la persona a quien Dios ha dado a los pastores y líderes de la iglesia. Es la persona a quien estos van a pedir consejo y ayuda. Es capaz de allanar enconos y traer paz, encontrar la causa de lo que va mal y resolver los problemas. Puede hacer demandas que parecen autocráticas, pero que son aceptadas de buena gana por los cristianos, porque reconocen su don y la autoridad que va con él. Tiene su visión bien enfocada y no se halla restringida por los problemas de una iglesia local. Su autoridad apostólica tiene autoridad delegada por Cristo, reina sobre las potestades demoníacas. Vamos a ver algunos pasajes que ayudan a interpretar este asunto. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, versos 16 hasta el 18. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo, hermanos, tenía una autoridad apostólica. Esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación estaba revelando algo que era una realidad, que ellos eran siervos del Dios Altísimo. El diablo sabe, hermano, el diablo identifica quién es un siervo de Dios. Él sabe si usted está viviendo en santidad o si usted está viviendo en pecado. Él reconoce eso. Entonces, esta muchacha con este espíritu de adivinación cada vez venía y se manifestaba de esta manera. Decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Como decir, a ellos deben escucharlo. Esto le molestó a Pablo. Y molestándole este asunto a Pablo, ¿qué es lo que hizo? Y ordenó que salga ese espíritu de adivinación. Cuando usted analiza todo el pasaje, usted se dará cuenta que los dueños de esta muchacha le levantaron una situación tan seria en contra de Pablo, que Pablo estuvo en problemas por haber echado a este espíritu inmundo, porque ellos reclamaban que estaba dañando el negocio de ellos, porque esta mujer les daba mucho dinero con este espíritu de adivinación. También el apostolado tiene esta virtud de liberar a los que están encadenados por Satanás, para atarlos en el nombre de Jesús a esos espíritus inmundos. Hechos capítulo 5, verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y eran sanados. Mire, hermano, o sea, el apostolado tenía una autoridad tan importante que sanaban los enfermos y liberaban a las personas que tenían espíritus inmundos. El apostolado también le daba autoridad para excomulgar. ¿Ha oído este término? Excomulgar, o sea, sacarle de la congregación por la mala actitud que tenía una persona. Mire lo que dice el libro de Primera de Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin del que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy serio, hermano. Cuando una persona insistía en su pecado o insistía en dividir la iglesia, ¿qué es lo que hacía un apóstol? Lo entregaba a Satanás. ¿Con qué propósito? Para que sufra la carne y su espíritu sea salvo. Esto es lo que da a entender este pasaje. Entonces, hermano, un apóstol tenía esa autoridad divina para poder sacar de la iglesia a una persona que estaba causando división o estaba viviendo en una vida de pecado. Aquí quiero, hermano, hacer un paréntesis. La Biblia dice: caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay personas que tienen, o en este último tiempo se ha levantado, que están siguiendo una corriente lateral, aparte del conocimiento de la iglesia, y empiezan a murmurar, a cuestionar, a burlarse, a criticar, a censurar lo que se hace en la iglesia. Si hay una persona que está así, tiene dos visiones, está produciendo división, mejor sería que se ubique en el lugar donde está usted a gusto. Como decían, pastor, ¿qué hace aquí? Porque si usted tiene otro pensamiento y solamente viene acá a este lugar para criticar, murmurar, censurar, evaluar, emitir juicios, ¿de gana está aquí?
No vale la pena que usted mismo se parta, porque usted va a estar mirando una cosa aquí y otra cosa allá. Le gusta la alabanza de aquí, pero no le gusta la palabra. Entonces dice, me voy allá porque me gusta la palabra, pero no me gusta la alabanza. Usted tiene que definirse. Porque usted está causando un mal y un malestar en medio del lugar donde está, que sería mejor que usted se defina. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Esta persona estaba viviendo el pecado, dice, estás entregado a Satanás, que lo saquen. Que se vaya afuera, porque está haciendo un estorbo para la obra de Dios. Es muy delicado lo que aquí el apóstol Pablo plantea. Él no le dice solamente salga de la iglesia, sino que sea entregado al diablo. Terrible, muy terrible. Primera de Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, el apóstol estaba entregando a Satanás, a Himeneo y a Alejandro para que aprendan a no blasfemar. Se pone a pensar. Una persona que empieza a hablar y a decir cosas que no son congruentes podría entrar en este juicio divino. También, hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando de que una persona que pasó una prueba, un tiempo de disciplina, fue restaurada, entonces puede integrarse de nuevo al cuerpo de Cristo después de un tiempo de disciplina. Y la Biblia lo plantea en 2 de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante. Veamos lo que dice. Mire lo que dice. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, y no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, solo a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis en amor, que confirméis el amor para con él. Aquí había una persona que había sido establecida en disciplina por una situación que había vivido. Ya pasó el tiempo de disciplina, ahora dice, intégrele de nuevo, para que él pueda continuar buscando a Dios y su corazón no se llene de tristeza. También, hermano, los apóstoles eran establecidos para poder constituir diáconos y ancianos. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿A quiénes les presentaron? A los diáconos, que fueron elegidos. Leamos el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces, hermano, cuando había un líder que era constituido como un anciano, como un diácono, los apóstoles oraban y ponían sus manos y le bendecían. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, los apóstoles, viendo la necesidad, levantaban líderes, lo que llamaban en esa época ancianos. ¿Para qué? Para que ayuden en la obra del Señor. También, hermanos, los apóstoles son constituidos para conceder dones espirituales. Esto es importante. O sea, lo que hacía un apóstol.
Romanos capítulo 1, verso 11. Tenga la bondad de buscar. Romanos capítulo 1, verso 11. Porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el apóstol Pablo había impuesto las manos sobre Timoteo y le dice que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Se le había impartido algo a Timoteo, ese apóstol Pablo, y le pide que avive ese don que fue dado a él por la imposición de las manos. También, hermanos, el apostolado tenía la virtud y el privilegio de sanar y obrar milagros. Vamos a mirar el capítulo 3 de Hechos, verso 1 en adelante. Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante. Miremos. Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien le ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremendo. Los apóstoles tenían esta virtud: impartían sanidad y hacían milagros. Entonces, cuando van al templo a orar, le encuentran a este paralítico sentado al ingreso del templo, y él les tendía su mano para pedirles una limosna, un poco de dinero. Entonces, cuando ellos entran, le ven y tienen compasión de este hombre, y le dicen a este paralítico: míranos. Y él les mira con atención, esperando recibir algo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que le tomaron de la mano, y este hombre al instante se puso en pie y empezó a saltar, a brincar y alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Dios ya había impartido esta bendición a través de manos de los apóstoles. Fue algo extraordinario. Esto fue algo muy lindo. Ahora, veamos también el libro de Hechos, capítulo 9, verso 32 al 34. Hechos, capítulo 9, verso 32 al 34. Estamos viendo del trabajo de un apóstol, para que usted tenga una idea completa de lo que es un apóstol. Hechos 9, 32 a 34. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aquí hay otro milagro. Eneas estaba paralítico en cama 8 años. Y ahora el apóstol Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Enseguida se levantó. Gracias a Dios, hermanos. Dios hizo un milagro a través del apóstol Pedro a favor de este hombre.
Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esto era lo que hacían los apóstoles. Por mano de los apóstoles mucha gente se sanaba. ¿Cuáles son los requisitos y signos del apostolado? Para ser apóstol era necesario ser llamado por Dios. O sea, no cualquiera podía ser un apóstol. Dios vería el corazón de esa persona, vería la actitud de esa persona y ahí le levantaría como apóstol. Dios no levanta como apóstol a una persona de doble corazón, a una persona que no se ha firmado en los caminos de Dios. No le levanta como apóstol a una persona que anda de aquí para allá. No. Es una persona muy especial, muy consistente, muy sabia, muy temerosa de Dios. A ella le levanta por apóstol. Gálatas capítulo 1, verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Él está revelando algo que desde el vientre de su madre ya fue separado como apóstol. Pero Dios vería el corazón determinante que tenía este hombre para servir a Dios con alegría. Un apóstol es escogido y enviado por la iglesia local. O sea, para que un apóstol se establezca, debe ser una persona fiel a su iglesia. No una persona que anda de aquí para allá, de aquí para allá. No, tiene que ser fiel a la iglesia. Vea lo que dice Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntamente con Herodes tetrarca y Saulo. Hermanos, eran gente fiel, íntegra, temerosa de Dios, no de doble ánimo, no de doble pensamiento, no que está su corazón allá y está en un lugar presente físico aquí. No. Era una persona íntegra y cabal. Y a ellos serían enviados por la iglesia local. Un apóstol es reconocido por la iglesia en general. Vea lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El apóstol Pablo era reconocido como el apóstol de los gentiles. Él había ido a predicar a la gente que no conocía al pueblo judío, a la gente que era gentil, a esa gente que no se había integrado al pueblo judío por alguna razón o simplemente no eran judíos. El apóstol Pablo fue enviado a este tipo de gente. A veces las pruebas del apostolado son las señales, los prodigios, los milagros, por los que Dios se manifiesta con su poder. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15, verso 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Segunda de Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo tenía una virtud. A veces venían gente y eran sanados, pero a veces los enfermos no podían venir. Y cogían, hermanos, paños o los delantales de Pablo y él oraban. Y llevaban estos paños a los enfermos, los colocaban sobre las personas y eran sanados. Esto era maravilloso, hermano. Estas eran las señales del apostolado que ese hombre tenía. Y este era excepcional.
Sobre todo, la eficacia del ministerio de la palabra para conducir a los paganos a la obediencia de la fe. El apóstol Pablo, hermano, fue el baluarte de la iglesia cristiana delante de los gentiles. Los gentiles, hermano, no conocían nada del pueblo judío, peor de Dios. Pero a ellos fue enviado. ¿Para qué? Para que pueda ministrar de una manera adecuada a este pueblo necesitado. ¿Cuáles son las funciones de un apóstol? Ponía los fundamentos de las iglesias. Mire, estamos hablando de lo que hace un apóstol. Estoy yo haciendo un estudio bastante amplio y explicativo para que usted tome atención. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Este apóstol, o el don del apóstol, pone los fundamentos en la iglesia. Da las bases en las cuales se debe constituir una iglesia. Hermanos, nosotros como iglesia hemos tenido el privilegio de levantar 4 filiales. Una en la mitad del mundo, otra en Puembo, otra en Salgonquí y otra que está funcionando en Machache. Pero ¿sabe qué es lo que pasa ahí? Ellos llevan el ADN y el fundamento del trabajo que se ha hecho aquí. Ellos están procurando hacer todo lo que se ha hecho aquí y allá. Y están poco a poco avanzando, poco a poco. ¿Y dónde nacieron ellos? Aquí. Y por la necesidad que había en esos lugares, ellos dijeron, pastor, hemos comenzado ahí una célula y ahora estamos creciendo y la gente se le hace difícil venir acá a José porque es muy distante y a veces no pueden ser fieles para estar aquí. Por favor, ayúdenos para que allá comencemos una obra. Hemos ido, hemos orado, hemos bendecido a ese liderazgo y esos están poco a poco prosperando. Pero tienen una base, tienen un fundamento, tienen la doctrina que aquí se ha impartido. Y ellos poco a poco siguen avanzando. Y para nosotros es una alegría escuchar de ellos. La gloria y la honra es para Él porque Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la adoración. Con el apostolado las iglesias son edificadas. Vea lo que dice 2 de Corintios 18. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea, un apóstol lo que va a hacer en una iglesia que ha sido fundada, va a edificar, no va a destruir. Hermano, cuando una persona divide una iglesia, dice que el tal debería ir al infierno porque está destruyendo la obra de Dios. Hermano, por eso es tan importante que usted se establezca en un lugar. Usted no puede comer en un restaurante la sopa y en el restaurante del frente el arroz y en otro restaurante el postre. Hermano, si usted es fiel a un lugar, eso le va a traer bendición. Pero si usted está aquí comiendo el postre y en otro lugar la sopa y en otro lugar el arroz, algo está mal con usted. Porque usted cuando come en un restaurante come completo y paga y sale. Pero si usted está haciendo algo así, usted nunca va a fortalecerse. Le va a dar indigestión, porque va a comer de una comida, otra comida y otra comida, le va a dar indigestión espiritual. Usted debe establecerse en un lugar y no generar una división, porque Dios le va a tomar en cuenta si causa una división. Este no es una broma. Este es más serio de lo que usted se pueda imaginar. Filipenses capítulo 1, verso 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho
y gozo de la fe. Si el apóstol Pablo estaba procurando edificar la iglesia, por eso dice, para vuestro provecho y para el gozo de la fe. Un apóstol dirigía a las iglesias ya establecidas, aun cuando estaba lejos. Primera de Corintios 7, 17, vea lo que dice. Pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, ellos tenían una autoridad y enviaban cartas. ¿Para qué? Para que esas cartas sean leídas y sean tomadas en cuenta. No simplemente escribía por escribir. Era para que esos planteamientos que estaban en la carta sean atendidos. Primera de Corintios capítulo 16, verso número 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, el apóstol Pablo enviaba una carta, enviaba un pedido, enviaba una orden, enviaba un consejo a la distancia y la gente lo tomaba en cuenta. Los apóstoles estaban para orar por las iglesias. Vea lo que dice Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué maravilla! Los apóstoles se entendían entre ellos para establecer los límites de sus actividades. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 16, verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros, a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Entonces, los apóstoles establecían límites, daban órdenes y establecían límites. Lo mismo dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versos 7 y 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, Pedro estaba orientado para trabajar con el pueblo judío. El apóstol Pablo estaba orientado para trabajar con los gentiles. También los apóstoles, hermano, cada uno de ellos se esforzaba por descubrir los nuevos siervos de Dios y ponerlos en el ministerio. O sea, un apóstol tiene un olfato. Él se da cuenta. Esto nos ha pasado a nosotros. Viendo un grupo de líderes, uno ya percibe qué persona podría estar en el liderazgo y aún potenciar para ser un pastor. Pero también uno se da cuenta de personas que tienen un doble corazón y que no pueden emprender una tarea como un pastorado o como un evangelista o como un hombre que sea un maestro o una mujer que sea un maestro. Porque uno percibe el doble corazón que tiene. Y una persona de doble ánimo no va para ningún lado, es como hoja al viento. Es como un barco sin timón, va de aquí para allá, de aquí para allá. Nunca llegará a un puerto seguro, porque no se ha establecido en un lugar. Los apóstoles tienen ese discernimiento. Hechos capítulo 15, verso 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces, hermano, el apóstol Pablo tenía un cierto discernimiento y no quería llevar a Juan Marcos porque Juan Marcos se había apartado cuando más lo necesitaba. Hermano, este asunto es importante. Un apóstol va a discernir, guiado por el Espíritu Santo de Dios, si esta persona tiene o no la capacidad para ser levantado como un pastor o como un maestro o como un evangelista. Filipenses capítulo 2, verso 22 habla de lo mismo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esto se refería
de parte de Pablo a Timoteo. Timoteo, hermano, era un hombre fiel que ayudaba en la obra del Señor. Los apóstoles también ayudaban a coordinar sus actividades y enviarles a donde se creía necesario. O sea, cuando veían una necesidad de un líder en tal lugar, ellos levantaban un líder y lo enviaban. ¿Para qué? Para que pueda ayudar en ese lugar. Veamos lo que dice Hechos capítulo 19, verso 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Se acogió 2 líderes y los envió a Macedonia para que ayuden, porque él se daba cuenta que sí podían ayudar, porque ellos tenían un buen corazón, un corazón firme, un corazón noble, no un corazón de doble ánimo, sino un corazón fiel, firme, que estaban listos para ayudar en la obra del Señor. Los apóstoles también volvían a reunir a esas personas para ver si suplían alguna otra necesidad. Si estaban allá, luego les decían, ahora ya cumplieron esa tarea, vengan porque acá hay otra necesidad. Eso es lo que hacían los apóstoles. Vamos a mirar en el libro de Hechos capítulo 20, verso 17 en adelante. Hechos capítulo 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciar, enseñaros públicamente por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Debe señalar el verso 29 y 30, por favor. Vamos a leer. Porque yo sé, escuche esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hasta ahí quedémonos. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? El apóstol Pablo vuelve a Mileto
en su último viaje misionero. Y les dicen, porque él se vuelve a reunir con ellos después de un tiempo, les dice que ya nunca más va a volver a verles, porque él percibe que el Señor le tiene un trabajo más adelante y ya no va a poder regresar a esa iglesia. Pero les hace una amonestación y les hace una observación muy seria. Él dice, cuando yo salga de ustedes y ya no les vuelva a ver, va a pasar algo. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermano! Esto es muy serio. Dice que van a venir lobos rapaces para sacarse de las iglesias a gente inocente, a gente incauta, a gente que no lee la palabra. Hermano, por eso es tan importante que usted ame y lea y viva esta palabra, porque no solamente los oidores de la palabra son los que agradan a Dios, sino los hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra. Ahora, hermano, dice que son lobos rapaces. Pero estos lobos dice que salen a veces de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque esa gente es como hoja al viento, anda de aquí para allá, de aquí para allá. Y hermano, cuando una persona no tiene un corazón íntegro y es de doble corazón, estará un rato aquí y otro rato por allá, otro rato ahí y otro rato buscará otro lugar. Y así anda de lugar en lugar. Son de doble ánimo. No se afirman en un lugar. Y puede ser que nazca de aquí. Eso a mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque aquí aprendieron ciertos principios, aquí se les abrió las puertas, aquí se les dio un lugar. Pero después, hermano, recaban alguna cosita de aquí que tal vez no están de acuerdo y empiezan a armar alboroto, a hacer cosas que no son correctas, para inquietar y llevar a gente inocente a otros lugares. Hermano, y ahora quiero hacerle un paréntesis. La semana anterior yo le hablé del tema de la famosa inteligencia artificial. Usted entra a una aplicación de esas y usted le pide algo y con la información que tiene le da la respuesta. Y les dije, hermanos, que ahora están pretendiendo hacer una Biblia manipulada por la inteligencia artificial para que esa Biblia sea una Biblia que sea común a todas las religiones del mundo. Y ahora, hermano, ya en China ya comenzó el asunto. Ya están trabajando en una Biblia manipulada. Le voy a dar un ejemplo. El Evangelio de Juan ya lo manipularon en China. Y le doy un ejemplo más concreto. ¿Usted recuerda del episodio cuando Jesús estaba ahí con unos discípulos y unos escribas y fariseos le trajeron a una mujer acusada en el acto del adulterio, había sido hallada en el acto del adulterio? Y ella, según la ley del Antiguo Testamento, ¿cómo debía morir? ¿Cómo era la muerte de esa mujer adúltera? Dígalo fuerte, ¿cómo? ¿Más fuerte, cómo? Hasta ahí estamos. Esta Biblia, en este punto, en el Evangelio de Juan, ahora reza de esta manera. O escuchará bien. Le traen a la mujer, le acusan que debe morir apedreada, y ahí complementan ellos que Jesús es el primero en que empieza a apedrear a la mujer según esta Biblia manipulada. Y los otros completan el hecho hasta que la mujer muera.
Solo hagamos un referente. Si usted no tiene la Biblia original y se saca de circulación esta Biblia, Reina Valera, bendita Biblia, y nuestros jóvenes empiezan a leer la nueva Biblia manipulada, entonces ellos van a decir, si Jesús mató, yo también puedo matar. Y un anexo más, ya cambiaron los 10 mandamientos en esta Biblia manipulada. Los 10 mandamientos en esta Biblia manipulada son los mandamientos que ha puesto el gobierno comunista chino según a ellos les interesa. Y uno de los primeros mandamientos dice, no tendrás otros dioses ajenos. El Dios que nosotros servimos es el Dios del comunismo. No te dejarás influenciar por otros dioses de Occidente. Ese es el primer mandamiento para el pueblo chino según la Biblia manipulada. Los 10 mandamientos están en Éxodo y en Deuteronomio. Así ya la están manipulando. ¿Usted se imagina lo que está empezando a pasar? Si ya de las propias iglesias nacen esta gente que está dañando a la gente inocente, Dios les va a tomar un día en cuenta, hermanos. Y esa gente que causa división, esa gente que se lleva los cristianos de las iglesias donde están estables, esa gente, Dios un día los juzgará. ¿Y qué cree que va a pasar con aquellos que manipularon la palabra de Dios? Por eso el Señor dice que no podemos quitar ni una tilde, ni una jota de la palabra de Dios, porque ellos serán retirados del reino de los cielos. O sea, ¿qué implica eso? Que van a ir a parar al mismo infierno. Cuando una persona empieza a manipular la palabra de Dios, empieza a ponerle cosas que no tienen sentido, hermano, un día van a tener que dar cuenta delante del Señor. Por eso yo le insisto, hermano, ahora es tiempo, lea la palabra, viva la palabra. No se deje guiar, hermano, por corrientes que están levantándose para dañar los principios eternos de la palabra de Dios. El diablo está detrás de todo este proceso. Él quiere torcer todos los principios eternos. A Eva, hermanos, con la palabra le hizo pecar. Hermano, Caín y Abel fueron confrontados con la palabra y Caín mató a su hermano Abel. Y desde ahí comenzó toda una serie de hechos, de cosas que ahora el tiempo presente nosotros lo estamos experimentando. El diablo siempre procurará desviarnos de los principios eternos de la palabra de Dios. Cuando el Señor estaba en el desierto, le dice, si postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, porque a sus ángeles va a mandar para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Con la misma palabra quiso confundir a Jesús y enredar a Jesús. Y con la misma palabra de Dios le enredó a Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún fruto de estos árboles. No. No fue así. De todo podemos comer menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, el diablo es astuto. Y por eso dice el apóstol Pablo, desde ustedes se va a levantar lobos rapaces, que hay que sacarlos con un palo, hermano, de las iglesias, porque ellos son gente que inquieta, gente incauta, que no ha leído la palabra y le empiezan a meter en la cabeza ideas de mente abierta, ideas de no sé qué cosas. Hermano, ¿qué está pasando con usted? Usted debe centrarse en los principios de la palabra, y si no está de acuerdo, entonces mejor busque otro lugar. Porque esta bendita palabra nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Hay gente que le va a venir a calentar las orejas. Por eso dice que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Si usted entra al internet a investigar algo, cuide lo que escucha.
Cuide lo que escucha, cuide lo que ve, cuide lo que piensa. Hay un dicho común que dice, piense antes de hablar. No, piense antes de pensar. Porque usted puede enredarse en cosas y cosas y cosas. Hay un famoso apóstol que está en el internet que está diciendo barbaridades. Si usted le empieza a escuchar, hermano, se va a confundir. Y usted, hermano, sigue esa corriente. ¿Por qué? Porque no ha leído la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Señor. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Y ahí va a tener la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Alguna vez yo le comentaba, hermanos, que en los bancos americanos entrenan a una persona para ser un cajero. Y ponen a contar billetes, solo billetes buenos. Los palpan, los miran, los palpan con los labios, los palpan en la cara, los palpan en las manos, les arrugan y les vuelven a estirar para ver qué es lo que tiene ese billete. Luego le ponen una caja para probarlo. Y ahí vienen gentes con fajos de billetes a poner sus depósitos. Vienen y los muchachos cuentan. Ahora ya hay las máquinas para contar, pero ellos son tratados de esa manera, cuentan. Y ahí entra, hermano, en la fila un depositante ficticio con un fajo de billetes. Y en medio del fajo un billete falso. Entonces, hermano, la prueba es que él debe identificar de ese fajo de billetes cuál es el falso. Nunca le mostraron un billete falso, nunca. Pero empieza a contar, cuenta y cuenta. Usted ha visto cómo cuentan esos cajeros, están ahí, de pronto, lo mira, lo analiza y le pone a un lado, sigue, y completa. Señor, este billete es falso, le perforamos, complete el valor, si no lo perforamos y no le aceptamos este depósito. No, sí está bueno. No, este billete está falso. Le ponen el detector de billetes falsos y en efecto es falso. ¿Por qué? Nunca vio un billete falso. Solo sabía lo de los billetes verdaderos. Inmediatamente identificó lo que era falso. Inmediatamente. Hermano, ahora ya el sistema liberal acepta todo pecado, mente abierta. Haga lo que haga, dicen ellos, no va a pasar nada. Cuidado con la mente abierta. Porque, hermano, el Señor le dijo a Josué, no te apartarás de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra. Parecería mente cerrada, solo seguir la palabra. La palabra. Este será prosperado. Pero el mente abierta dice, va por aquí, va por allá, va por aquí, va por allá. Mente abierta, todo yo puedo hacer. Está camino al infierno. Porque en algún momento se va a desviar. Y aquí dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará el rebaño. Hermano, la mente abierta puede traerle a usted un problema tan serio. Mente abierta, sí puedo ver un poco de pornografía, no hay problema. Sí puedo tomar un poco de trago, no hay problema, mente abierta. Sí puedo fornicar 1 o 2 o 3 veces con una ramera, no hay problema, mente abierta. Tenga mucho cuidado, porque usted está ahí con esa mente abierta camino al infierno. No quiero decir que uno no va a investigar y analizar las cosas, no, tiene que analizarlo, pero con mucha madurez. No dando paso, hermano, al pecado, a la liviandad. No dando paso, hermanos, a que usted pueda entrar en un proceso de riesgo de su vida eterna. Y se escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna en la palabra. La palabra. Y le complemento algo más. El pueblo chino ahora está encargado también de
torcer el Corán. El Corán es la Biblia de los musulmanes. Eso también lo van a torcer. O sea, ahora ya hay un levantamiento contra el pueblo cristiano y contra los musulmanes. O sea, no somos solo nosotros. ¿Se imagina lo que está pasando? Entonces, el que tiene mente abierta, lea nomás esa Biblia, pues no hay problema, mente abierta. Y ahí encontrará todas las herejías que usted se puede imaginar. Y como oveja al matadero, irá con mente abierta al mismo infierno. Aquí no jugamos, hermano. Un alma es eterna. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su? ¿Pierde su? Más fuerte, pierde su. Terrible. Con mente abierta usted se puede ir al infierno. Tenga mucho cuidado. Aquí no estamos para jugar, no estamos jugando a la iglesita. Usted sabe y tiene que saber que este asunto es de vida o muerte. Y por eso usted hace bien separar un día para estar en la casa del Señor, honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, recibir la palabra y el consejo de Dios, para que no se desvíe con mente abierta. Tenga cuidado, hermano. Eso es lo que hacen los apóstoles. Guiaban a las iglesias y dice, vendrán lobos rapaces que nacerán de la iglesia mismo, pues. O sea, de aquí puede salir uno que con mente abierta diga, no, sí, podemos tomar, fumar, bailar, casarnos con cualquiera, hacer lo que quiera, no hay problema. Esa es la teología del diablo, de los satanistas. No, si pecas, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Dios es amor. Dios aguanta todo porque Dios es amor. ¿Qué infierno ni qué infierno? ¿Por qué te preocupas? Mente abierta. Amado, Dios nos guarde. Si usted y yo no tomamos atención a estos principios eternos, el apóstol Pablo está haciendo este referente. Dios tenga misericordia de nosotros. Notemos que todas estas referencias no tienen que ver con los 12, citó con el apóstol Pablo y Bernabé. Estas funciones son pues las de los apóstoles en todos los tiempos. Hermano, hay una corriente que dice que ya los milagros se acabaron. En base a eso no permiten en las iglesias que se ore por un enfermo, que se pida por una necesidad. No, ya todo pasó. Hermano, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros no habéis sido consumidos. Tremenda palabra. Amado, ya es tiempo de que usted se ubique, se asiente. Y si va a estar en un lugar, estés en ese lugar. Pero si usted se siente incómodo, entonces puede haber otro lugar. Pero usted tiene que ser una persona de un solo ánimo, no de doble ánimo, no una mujer o un varón inconstante que anda por aquí y anda por allá. Que no se siente a gusto, dígale, Señor, ¿dónde me ubico? No somos perfectos, no va a encontrar, hermano, el pastor perfecto, la iglesia perfecta, el mensaje perfecto, la alabanza perfecta. No la va a encontrar en ninguna parte del mundo. Si quiere encontrar algo perfecto, muera ahora y allá en el cielo puede encontrarlo. Claro, así es. Yo no soy perfecto. No soy perfecto. Yo soy humano tanto como usted, aunque tengo 3 títulos universitarios, no soy perfecto. Y mi esposa puede dar testimonio, pero ¿sabe qué? Procuro ser un hombre íntegro y temeroso de Dios, porque eso me va a traer la bendición de Dios. Así es que, mi amado, asiéntese en un lugar y vive en el temor de Dios. Y haga una cosita. Lea la palabra y viva la palabra. Esto le va a evitar ir al infierno. No garantiza nada de que usted esté aquí en la iglesia, traiga cada domingo la Biblia bajo el brazo y con cierto toque de piedad abra la Biblia todo, la lea un ratito y después la semana vive como un impío. Así no funciona, hermano.
Usted tiene todos los días que leer esta bendita palabra y vivirla, vivirla, vivirla. Y haga lo que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarde los dichos del Señor y pídale al Señor su bendición. El siguiente don que deberíamos analizar es el don del evangelista. Si Dios nos da la vida, la próxima semana trataremos de este tema. Por el tiempo nos vamos a quedar ahí. Y por favor, para resumir, el don de la profecía es para edificar a la iglesia. El don del apostolado es para edificar a la iglesia, para guardar de las malas doctrinas y para ayudarle a una persona que se centre y que no sea de doble ánimo, un pensamiento aquí y otro pensamiento allá. Esta persona está dividida. Y si esta persona causa división, el tal se ha entregado a Satanás, dice la palabra. ¡Qué terrible! No es una cosa cualquiera. Por eso debemos tener cuidado. No se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Por favor, antes de localizar algo en el internet, diga: Señor, guárdame, líbrame del mal, porque eso puede traerle confusión y puede llevarle al infierno. Y la Biblia dice: no temas al que mate el cuerpo, teme al que puede matar aquí, en esta tierra, el cuerpo y en la eternidad el alma. Eso es más serio de lo que usted se puede imaginar. Tenga cuidado, hermano, porque nuestra alma vale más que todo el oro del mundo. Y usted tiene que saber que un alma le costó la preciosa sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y por un alma el Señor está listo para hacer ese sacrificio. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Ponga sus dos manos en su corazón. Esta debería ser su oración. Guarda mi alma, Señor. Que yo no me sienta atraído por cualquier viento de doctrina y por cualquier viento de enseñanza. Que me mantenga firme en la palabra. Oremos, Señor. En esta mañana oramos, agradecidos por tu amor. Te suplicamos, Señor, que tú nos perdones. Como humanos pecamos, pero en este día te suplico que tú hagas un milagro, que tu gracia y tu favor repose con nosotros y que seamos fieles hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Que seamos fieles, Señor. Que no estemos de doctrina en doctrina, de lugar en lugar, como hoja al viento, de doble ánimo. Guárdanos, Señor. Que nuestra mente esté sentada en Cristo, no una mente abierta para hacer cualquier tipo de pecado, que aparentemente no pasa nada. Eso nos puede llevar al infierno. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Líbranos del mal. Danos tu bendición y tu socorro. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Sus hogares, su salud, sus finanzas, su vida espiritual sean guardados y ellos puedan ver, Señor, los cielos abiertos. Que esta semana sea una semana de bendición. El escuchar la palabra les traiga el consejo del cielo para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por lobos rapaces que están queriendo quitar la paz y confundir a tu pueblo. Guárdales, Señor. Líbrales del mal. Danos tu bendición. Bendigo sus vidas, Señor. Sus hogares, su salud, sus finanzas, su vida espiritual sea guardado y prosperado en todo. Y tu bendición les alcance. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Gracias al Señor.